Ya estoy aquí. Soy Alfonso y esto es Sintaxis por Alfonso Ruiz de Aguirre. Este es el primer vídeo de una serie en el que voy a intentar explicaros todas esas cosillas que hacen que la sintaxis os resulte difícil o aburrida y que se convierta para algunos de vosotros en una pesadilla. Lo que vamos a trabajar hoy son lo que vosotros llamáis usos de se y lo que yo llamo usos especiales de los pronombres personales átonos. ¿Por qué a mí no me gusta llamarlos solo usos de se? Porque en muchas ocasiones esos usos difíciles no los desempeña solamente se. Por ejemplo, un pronombre me o un pronombre os puede hacer también de verbo pronominal, puede hacer de reflexivo o puede introducir también un verbo en voz media. Si solo aprendemos a analizar los usos de se, no sabremos analizar los usos de me. Con lo cual, hoy vamos a aprender todos los usos de los pronombres personales átonos, los usos normales y los usos especiales. ¿Por qué hablo de unos usos normales y de unos usos especiales? Vamos a verlo. Los usos normales son complemento directo y complemento indirecto. Solamente dos. Complemento directo o complemento indirecto. ¿Qué pronombres pueden hacer, qué pronombres personales pueden hacer cualquiera de esos dos usos? Los pronombres me, te, se, nos, os y se. Sin embargo, hay otros pronombres que solamente pueden hacer de complemento directo. Son también pronombres personales átonos, pero no pueden hacer de indirecto. Esos pronombres son lo, la, los y las. También hay otros que, en teoría, solo pueden hacer de complemento indirecto, como son le y les. Sin embargo, en español tenemos unos problemas llamados loísmo, laísmo y leísmo, considerados a veces incorrectos y a veces no tanto, que hacen que estos pronombres le, les, lo, la, los, las desempeñen a veces una función para la que no han sido pensados. Pero esa no es la explicación de hoy. Hoy lo que vamos a intentar es explicar cuáles son los usos normales y especiales de los pronombres que tenéis en esta fila central. ¿Cuáles son sus usos normales? Complemento directo o complemento indirecto. Por ejemplo, en la oración me advirtió. Este me es un pronombre personal que hace de complemento directo. Por ejemplo, en ¿te gusta el tenis? Este te es un pronombre personal que hace de complemento indirecto. Pero a veces estos pronombres tienen unos usos especiales. Eso significa que o bien, además de decir que hacen de directo o indirecto, habrá que añadirle algo más, como por ejemplo, este pronombre es reflexivo y hace de complemento directo, o este pronombre es recíproco y hace de complemento indirecto. O bien hay que ponerle algo más, o bien van a desempeñar una función totalmente ajena, totalmente distinta a complemento directo o complemento indirecto. En total hay 8 usos especiales. Y vuelvo a insistir, cuando yo hable de uso especial, quiere decir que el pronombre no va a hacer solamente de directo o indirecto, o bien va a hacer de otra cosa totalmente distinta. Vamos a comenzar con esos usos. Lo primero que hacemos cuando analizamos una oración simple es buscar el verbo. A continuación, buscamos el sujeto. ¿Y cómo se prueba? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto se localiza por concordancia, haciendo una prueba de concordancia. Cuando yo tengo una frase como por ejemplo, se localizó a los marineros extraviados, lo primero que hago para analizarla es señalar el verbo. A continuación, una vez localizado el verbo, busco el sujeto. Puede ser sujeto cualquier sintagma nominal que concuerde con el verbo. No tenemos aquí un sintagma nominal, sino un sintagma preposicional. Empieza por A. Además, no podría ser sujeto porque está en plural. Tampoco podemos razonar que hay un sujeto omitido,
porque esta oración no significa que ella se localizó a los marineros o que él se localizó a los marineros. Nos resulta imposible encontrar el tipo de sujeto, nos resulta imposible encontrar el sujeto. ¿Por qué? Porque esta oración es impersonal. Y aquí encontramos el primer tipo de se, el primer uso especial de los pronombres personales átomos. Ese primer uso, le pongo un 1, es el se impersonal. Este se impersonal forma parte del núcleo verbal. Es decir, en la frase se localizó a los marineros, el núcleo verbal no es localizó, es se localizó. Todo esto forma el núcleo verbal. Es un núcleo verbal impersonal. Vamos a probar con otros ejemplos. Si yo digo, se avisó a la policía, lo primero que hago es buscar el verbo, avisó. A continuación, intento localizar el sujeto. Este no puede ser sujeto, puesto que lleva una preposición a delante. Tampoco podemos entender que el sujeto va omitido, porque esto no significa que ella se avisó a la policía. Por tanto, nos encontramos con que no hay sujeto. ¿Para qué sirve este se? Pues este se, que forma el núcleo verbal junto con se avisó, es una marca de impersonal. Ese se nos indica que un verbo avisar que normalmente funciona con sujeto, ahora va a funcionar sin sujeto. Voy a coger esta chuleta de donde salen algunos de los ejemplos terribles de vuestros exámenes para buscarme más. Y si yo digo, por ejemplo, se premió a los youtubers. De nuevo busco el verbo. Intento localizar el sujeto. Este no puede ser sujeto porque lleva una preposición. Y tampoco puedo decir que él se premió a los youtubers. De nuevo tenemos un núcleo verbal impersonal. Vayamos con otro ejemplo. Si digo, se respira bien en el campo. El verbo es respira. Pero, ¿cuál será el sujeto? ¿Esto quiere decir que ella se respira bien en el campo? No. De nuevo, volvemos a tener un verbo al que no es posible encontrarle sujeto. Un núcleo verbal impersonal. Prestad mucha atención ahora, porque es el momento en el que os hago trampa. Imaginaos que lo que tengo es, se localizó el tesoro. Y ahora os digo, localizadme el sujeto. ¿Sabéis localizarme el sujeto? Intentadlo. Cuesta, ¿verdad? Ah, ya habéis decidido que es impersonal. Malas noticias. No es una oración impersonal. Mirad, aquí tengo el núcleo verbal. Localizó. Tengo que buscar si hay algún elemento que concuerda con ese verbo. Ese elemento sería el sujeto. Cojo el tesoro y lo pongo en plural. Los tesoros. ¿Qué dirías tú ahora? ¿Dirías los tesoros se localizó o los tesoros se localizaron? Dirías los tesoros se localizaron. Muy bien. Luego entonces, entre este sintagma y este verbo, hay concordancia. Entonces ya no puedo decir que tenga una oración impersonal. Lo que tengo ahora es una oración cuyo sujeto es el tesoro. Este es el sujeto. Con lo cual ya no puedo hablar de oraciones impersonales. Recordad también que el verbo de una oración impersonal
tiene que ir siempre en singular, porque si un verbo va en plural, eso significa que está concordando con algún sintagma, que esté escrito o que esté omitido, pero está concordando seguro con algún sintagma. Fijaos, se localizó el tesoro no es impersonal, porque tengo un sujeto. Sin embargo, se localizó a los náufragos sí es impersonal, porque en este caso a los náufragos no puede ser sujeto, puesto que tiene una preposición a. Que dicen Pumba y Vilma que lo han entendido todo, así que vamos a dejar el vídeo aquí. Esta ha sido solo la primera entrega. En la próxima seguiremos viendo los usos especiales de los pronombres personales átonos. Recordad que son 8. Pumba, Vilma, decid adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Hasta el próximo episodio.